planificación, que el Estado, ¿sí? En un principio el socialismo, pues el Estado sea el propietario de los medios de producción y que no haya lucha de clases, sino que solamente haya la dictadura del proletariado, de los trabajadores. Pero bueno, esa es una historia hermosa que hemos de seguir contando más adelante. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Sí? De las dos teorías del comercio internacional. Bien, ¿para cuándo están las fechas fijadas para la exposición? Me parece que quedamos para el día martes de la próxima semana, ¿no? O perdón, viernes de la próxima semana. O para el día lunes de la Sí, próxima creo. semana, no me acuerdo. El Señor viernes. Flores, o creo que era para este día viernes. Flores, ¿está? ¿En Dijo para este clases? viernes la exposición. Es para este viernes, ¿no? O sea, yo entendí para este viernes, no sé. Sí, ¿cómo está? Me gustaría que Sí, profe. revisemos un poquito. Sí, señor Flores. Sí, para este viernes creo que Para este viernes. Ya, veamos un empezamos. poquito porque aquí nos estamos jugando nos estamos jugando muchos puntos, ¿no? Y que dependemos de que todos aprendamos. Vamos a ver entonces la globalización, ¿sí? Un poquito sobre la globalización. Esto ya es más en negocios internacionales, ¿sí? Entonces tenemos comercio internacional, comercio exterior y negocios internacionales. Las tres son medias parecidas, pero tienen sus diferencias, ¿no? Ahorita con estas clases que acabamos de ver cuando hablamos de teorías explicativas de los flujos comerciales, estamos hablando de comercio internacional, ¿sí? Más adelante hablaremos de comercio exterior, cuando hablamos de un poco sobre el marco legal, el marco institucional para exportar y para importar desde el Ecuador. Eso es comercio exterior. Y negocios internacionales es conocer la cultura para hacer negocios con esos países, es conocer el fenómeno de la globalización, conocer sobre riesgos, conocer sobre ética para realizar negocios internacionales. Entonces, estamos topando esos tres puntos, ¿sí? Entonces, este tema de la globalización lo van ustedes eh, lo van a discutir, lo van a exponer y van a participar para ganarse puntos, todos. Entonces, lo único que no sé es que si vamos sí, entonces el día viernes hacemos una exposición y el día lunes la segunda exposición, ¿sí? Y así vamos avanzando. A ver, déjeme ver si puedo compartir el libro. O sea, solo va, disculpe, economista, o sea Sí, que sí, sí. solo va una exposición por día. Yo creo que veamos si nos alcanzan en 6 clases exponer todas. No sé si nos alcanzará porque me parece que es muy fuerte, pero si ya no nos alcanzaría, ya las últimas iríamos 2. Ya, La última. ¿Por qué? Por así darles chance que el de riesgos, el de economía política en los negocios, tenga un fin de semana más para que puedan explicar mejor a sus compañeros. Me parece que podemos tener. Ya conversaré con el economista que es Nelson Lascano para ver cuándo terminamos las clases, ¿no? Está eso en el calendario académico. Listo. Entonces ya tienen ahorita un poquito más de tiempo los compañeros del grupo 2. Veamos. A ver, vamos a compartir. Que bien, ya la encontré. Me avisan si se ve el libro que ustedes lo tienen. ¿Sí? Me avisan, por favor, si se puede apreciar. Sí, pues sí se ve. Ya, pero como es bastante información, muchísima información, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a centrar, vamos a repasar nuevamente para que no, como es la primera exposición, no tener traspiés, ¿no? Entonces, estamos viendo bien cuánta información tenemos, muchísima información. Ahí están inclusive las instituciones a nivel global. Qué interesante todo esto.
Y estamos llegando. Me gustaría que leamos este caso inicial. ¿Quieren que les lea? Solamente como algo introductorio a la globalización. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia. Yo leo. A ver, Blanca, ¿quieres leer tú? Adelante. Sí. Desde hace mucho tiempo, la atención médica ha sido considerada uno de los sectores económicos menos vulnerables a los trastornos de la globalización. Después de todo, como muchos servicios, se proporciona ahí donde se pide. Sin Muy bien, embargo, hasta ahí nomás. Dice, durante mucho tiempo la atención médica ha sido considerada menos vulnerable. ¿Qué significa? Menos vulnerable quiere decir menos sometida a la competencia, ¿sí? Entonces, servicios médicos. Entonces, hay servicios médicos que cuando uno va donde el médico, pues que el médico está aquí aquí en el Ecuador. El hospital está aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, quiero hacerme chequear, quiero hacerme ver. Entonces, lo más económico es acudir a la clínica, al hospital o al consultorio médico, a cualquier servicio médico que está aquí, ¿no? Pero vamos a ver qué ha pasado ahora con estos tiempos de globalización. Globalización quiere decir descubrimiento de América. Dar la vuelta, saliendo de un punto y regresar al mismo punto. Salgo para el oeste y regreso por el este. Eso darán la vuelta al mundo y dirán, no, el mundo no es plano, el mundo es un globo. Globalización. ¿Sí? Adelante, Blanquita, a ver, vamos. sin embargo, este supuesto está cambiando en el caso de algunas actividades y procedimientos. La tendencia comenzó con ciertos procedimientos diagnósticos, como los escaneos de resonancia magnética. Algunos países como Estados Unidos padecen escasez de radiólogos. Esto es, los profesionales que se especializan en leer e interpretar las imágenes de diagnóstico como rayos X, barridos de tomografía computarizada, imagenología por resonancia magnética y ultrasonido. Se sabe que la demanda de radiólogos crece 2 veces más rápido que el ritmo con el que las escuelas de medicina titulan radiólogos con las capacidades y los títulos suficientes para interpretar imágenes médicas. Este desequilibrio entre oferta y demanda implica que los radiólogos sean caros. En Estados Unidos, cada uno de ellos gana en promedio hasta $400,000 al año. A principios de la década del 2000, un radiólogo indio que trabajaba en el prestigioso Hospital General de Massachusetts, el doctor Sanjay Saini. Bájale un poquito más. Ya, vamos un ratito, vamos a bajarle un poquito más. Qué interesante este caso, ¿no? Tengo que subirle más bien, señorita Sí. Blanquita. Vamos ahí. Sanjay Saini pensó que había encontrado una manera brillante de resolver el problema de escasez y el costo elevado de los estudios. Enviar por internet las imágenes a la India, donde podrían ser interpretadas. Con este procedimiento se reducirían la carga de los radiólogos estadounidenses y se abatirían los costos. Aun cuando un radiólogo indio gana 1/10 parte de lo que obtiene su colega estadounidense, además, como la India está del otro lado del planeta, las imágenes se interpretarían durante la noche de Estados Unidos y estarían listas para el médico responsable cuando llegara a trabajar al día siguiente. Bueno. La globalización se ha diseminado por todas las áreas de la cirugía. Por ejemplo, en el otoño del 2008, Adrienne de Forest, de Colorado, se sometió a una cirugía de cadera en Chennai, India, mientras que el tejano David Jones tuvo una cirugía de triple bypass en Nueva Delhi. Ambos pacientes carecían de seguro médico. La cirugía de Forrest costó $8,000, mientras que la de Jones sumó $16,000, incluyendo los gastos de viaje. Si dichas operaciones se hubieran realizado en Estados Unidos, habrían costado $45,000 y $250,000 respectivamente. Forrest y Jones no son los únicos. En 2007, cerca de 750,000 estadounidenses fueron a la India
Ya. Fueron a la India en busca de tratamiento médico. Deloitte prevé que dicha cifra se elevará a 10 millones en 2012, lo que podría significar una ganancia de unos 21.000 millones de dólares para las naciones donde se realicen estos procedimientos. Algunos pueden dudar de la calidad del cuidado médico en otros países, pero los turistas médicos suelen asistir a hospitales, casi todos privados, donde son tratados por médicos altamente calificados, muchos de los cuales han estudiado y recibido entrenamiento en lugares como Estados Unidos e Inglaterra. Los tres mayores receptores de pacientes estadounidenses son México, debido a su proximidad, la India, donde 450.000 pacientes fueron tratados en 2007, y Singapur, donde más de 400.000 fueron atendidos en ese mismo año, y cuyas escuelas médicas están consideradas entre las mejores del mundo. Por lo general, los costos en estos países oscilan entre el 20 y el 35% menos que los costos del mismo procedimiento en Estados Unidos. Existen diversos factores que conducen esta tendencia a la globalización. El primero es el alto costo del cuidado médico en Estados Unidos, país que es la fuente del mayor número de pacientes. Después, se destaca el hecho de que más de 45 millones de estadounidenses carecen de seguro médico y muchos más tienen seguros insuficientes y enfrentan el pago de altos deducibles y coaseguros cuando se someten a procedimientos caros. Muchas de estas personas descubren que es mucho más barato volar al otro lado del país para ser atendidos. El tercer factor es el surgimiento de cadenas de hospitales de alta calidad en lugares como la India y Singapur. Cuarto, los costos crecientes de asegurar a su personal está persuadiendo a algunas grandes compañías estadounidenses a volver la mirada hacia el exterior. Por último, algunos asegurados, Aseguradoras. algunos aseguran, ¿qué dice? No, aseguradoras. Algunas aseguradoras han comenzado a experimentar el pago por tratamientos en el extranjero, en hospitales acreditados internacionalmente. Por ejemplo, en 2008, Aetna, una gran aseguradora, lanzó un esquema piloto en sociedad con hospitales de Singapur. La firma empezó a dar a los estadounidenses la opción de someterse a procedimientos que costarán $20,000 o más en Singapur, donde considera que la calidad de la atención es mejor que en los hospitales estadounidenses promedio. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la introducción al tema de la globalización con un claro caso. Por ejemplo, antes se pensaba que servicios médicos, no, pues eso no se puede, no se puede, digamos, exportar, dar ese servicio, ¿sí?, a otro país. No, y sí, se puede exportar esos servicios médicos vía internet, o si no, también recibir esos turistas que son pacientes. Aquí en el Ecuador, muchos vienen de los Estados Unidos, sobre todo a la parte de hacerse ver con los odontólogos aquí en el Ecuador, porque los odontólogos aquí en el Ecuador son buenos y son mucho más baratos que aquí un procedimiento odontológico aquí en el Ecuador que en los Estados Unidos. Entonces, muchos ecuatorianos, ¿qué vinas? Dice, me sale gratis venir al Ecuador porque con el valor que me hago la dentadura o algún procedimiento odontológico, con lo que me cuesta allá en los Estados Unidos, me sale aquí con el pasaje y todo, me sale más barato. Entonces estamos hablando de la globalización, que ahora uno puede viajar, ¿sí?, a cualquier parte del mundo donde sea más barato, donde sea más conveniente. Eso es la globalización. Ahora mismo se puede hacer maestrías online. Y uno puede inscribirse pues en una universidad en Europa, en el Asia, y estar desde aquí, desde el Ecuador, pues recibiendo las clases y también enviando los trabajos, dando los exámenes. Porque el mundo ahora se ha vuelto más pequeño. Hace 500 años ni siquiera se sabía de la existencia de otro continente. Ahora sabemos que es un globo.
¿Ok? Bien. Entonces, una vez que hemos leído, por ejemplo, ya sea dentro de cada capítulo, hay casos, ¿sí? Hay casos de empresas y de países que ilustran el tema que se está tratando, ¿sí? Entonces, este fenómeno de la globalización. Pero la globalización también es cuestionada. Dicen, la globalización, ¿a quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Entonces, ha habido enfrentamientos, ¿sí? Porque dicen, la globalización es para los países ricos. Los países pobres en esta globalización salimos perdiendo. O los trabajadores. Entonces, ahí, pues, ante los organismos creados en base después de la Segunda Guerra Mundial, organismos globales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Organización Mundial del Comercio, después del GATT. Todo eso tienen que estudiar para el día viernes, ¿sí? ¿Qué hacen estas instituciones? Entonces, la Organización Mundial del Comercio, cuando tiene su reunión en los Estados Unidos, fue boicoteada y no se dejó realizar, porque hubo una manifestación de los que se sentían perjudicados con la globalización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas comienzan a localizar, ¿sí?, en dónde pueden producir más barato. Muchas empresas estadounidenses ubican la parte productiva en países del Asia, donde los salarios son más bajos y pierden, pues, los trabajadores norteamericanos porque ya no tienen fuentes de trabajo. Entonces hay lo mismo en Europa, en Francia. Hay casos que se analizan en el libro. Entonces ahí estos son los debates. Entonces los desafíos y las oportunidades que brinda la globalización. Y ustedes, como se están formando para negocios internacionales también, no solamente para comercio internacional ni comercio exterior, sino también para hacer negocios, necesitan conocer estos fenómenos, el fenómeno de la globalización. ¿Cuáles son las causas, los motores, las instituciones? Y como CEO o como una persona que va a dirigir una empresa, ¿cómo podría tomar decisiones tomando en cuenta la globalización si me dieran a mí a dirigir una empresa multinacional? Eso es lo que tienen que contestar en estas preguntas que les voy a hacer el día viernes. Y eso están en los objetivos de aprendizaje, que lo vamos a ver en este momento. O sea, nuevamente, ¿no? Pero estamos repasando, porque este es el sistema que vamos a aprender enseñando. Entonces, aquí ustedes pueden ver, que estoy... Aquí tenemos 5 preguntas. Ustedes ven 5. Entonces, yo le podría preguntar al azar. ¿Comprende, señor estudiante, el término de globalización? Me va a decir sí. Entonces, explíqueme. Sí, explíqueme sobre este término de globalización. Le podría preguntar, señor estudiante, ¿cuáles son los principales motores de la globalización? Y va a disertar sobre esta pregunta. ¿Cuál es esa naturaleza cambiante de la economía global? ¿Qué es lo que está cambiando la economía global? Ya es una economía más integrada, ¿sí? Entonces, coménteme sobre estos cambios de una economía local a una economía global. ¿Podría, señor estudiante, indicarles cuáles son los principales argumentos para debatir acerca de los efectos de la globalización? Cuando hay debate, ¿cuáles son los que están a favor y cuáles son esos argumentos de los que están en contra? Coménteme sobre todo esto. Este otro objetivo de aprendizaje, ¿no? Si usted fuera el administrador de un negocio internacional, ¿sí? Dígame usted la forma en que el proceso de globalización le genera, ¿sí?, oportunidades o problemas o desafíos a su negocio. Si usted fuera el gerente, el presidente, el que toma las decisiones en ese negocio, ¿sí? Indíquenos en qué forma este proceso le genera una oportunidad o un problema a un negocio. Entonces tiene que leerse todo esto. Estas son las preguntas que les voy a hacer, ¿sí? Entonces tienen que leerse bastante. Entonces ahí ustedes pueden ilustrar con casos, ¿sí? Y al final, ustedes ven que hay muchísimos casos, estadísticas, ¿sí? Claro que esto tiene ya más de 10 años este libro, pero bueno, para el tema de la globalización nos alcanza.
y para lo que es negocios internacionales. Aquí tienen, vean, por ejemplo, otro caso, ¿no? La Hisense es una marca, una fábrica, una empresa china de electrodomésticos. Entonces ahí pueden, cambios en el orden mundial, impresionante la cantidad. Aquí están algo de lo que les hablaba, ¿sí? Manifestantes en el encuentro de la Organización Mundial del Comercio y en el año que ustedes nacieron, ¿sí? Ustedes nacieron alrededor de este año. Este año también aquí en el Ecuador, pues ustedes saben que hubo, ¿sí? la crisis bancaria, ¿no? Entonces en los Estados Unidos, miren, ahí están los manifestantes y enfrentándose a la policía. Y no les dejaron reunirse a los países que iban a hablar en la Organización Mundial de Comercio. Pero bueno, entonces aquí seguimos, hay bastante, y llegamos, ¿sí? Entonces aquí está el resumen, ¿sí? Y entonces yo les voy a hacer también, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas de razonamiento crítico. Aquí tiene que, para poder tener un criterio y contestar estas preguntas de análisis, hay que leerse todo el capítulo. Entonces ahí los compañeros, pues a leerse todo el capítulo y resolver estas preguntas, ¿sí? De análisis crítico. Razonamiento, análisis, razonamiento crítico. ¿Estoy? Entonces solamente lo que les voy a preguntar son esas 5 preguntas y también estas preguntas de análisis y razonamiento crítico, ¿sí? Esto, por favor, tienen estos días hasta el día viernes de compartir con sus compañeros, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es concentrarse en esto, ¿no? Concentrarse en esto para enseñar a sus compañeros. ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos avanzado con 2 teorías del comercio internacional. Hemos avanzado con una doctrina, ¿sí? De 300 años que es el mercantilismo. Hasta aquí, ¿sí? Entonces, estamos dentro de lo que es comercio internacional. El viernes, pues, hablamos sobre negocios internacionales con el tema de la globalización y avanzaremos con otras teorías. Ya no solamente avanzaremos al siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con el modelo de Heckscher y Holling. Luego, después del modelo de Heckscher y Holling, también hay un modelo que es la teoría del ciclo de vida del producto. Después hay la nueva teoría del comercio internacional y terminaríamos con la teoría de la ventaja competitiva, que es diferente a la comparativa. Y ahí terminaríamos con estas teorías del comercio internacional, para entrar en la política, y ahí terminaríamos la parte teórica. Para entrar ahora a las formas, y ahí sí entrar a comercio exterior, a conocimientos, porque si yo tengo una empresa, bueno, quiero saber cómo hago las exportaciones, directa, indirecta, ¿sí? Y comenzaremos a hablar ya de comercio exterior. Si ya soy un empresario, quiero ya una vez que conozco un poco sobre comercio internacional, eso me sirve. Sí, también conozco algo sobre negocios internacionales a través de globalización. Ahora quiero conocer la parte legal, que es comercio exterior, la parte logística, para realizar mis operaciones de comercio exterior. Quiero ver cuáles son las instituciones que controlan, rigen, ¿sí? Aquí en el Ecuador y en el resto del mundo, cuáles son esas instituciones para poder hacer operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces estamos combinando todo, ¿sí? Y ahora hemos combinado un poco la parte de alimentarnos, un poco de la parte cultural, ¿sí? La parte cultural que fue muy importante. Porque, bueno, también negocios es cultura. Conocer más. Entonces, vean, como por ejemplo, hemos conocido sobre el Renacimiento. Las 2 grandes del Renacimiento. Y eso no estaba, eso es como de quien dice la yapa de la clase, ¿no? No estaba prevista, pero como quien dice el cliente hay que tenerle bien atendido, entonces hay que darle una yapita. Entonces, esta es la yapita, la parte cultural. ¿Sí? Solange, ¿qué le ha parecido? Ya tenemos unos 30 segundos. Solange, ¿qué le ha parecido la clase de hoy? ¿Estuvo entretenida? ¿Se cansó? No, ¿Le ha parecido no me cansé. interesante?
O sea, sí, la verdad la parte de las pinturas creo que me falta apreciación, pero de ahí todo bien. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, entonces todo esto para el día viernes vamos a continuar con las teorías y también con negocios. Ya empezamos con negocios internacionales con la globalización. ¿Sí? Conocer estos fenómenos que tenemos que conocer para hacer las negociaciones, ¿no? Para buscar los contactos y hacer las negociaciones. ¿Listo, señores? Una Gracias. última pregunta. Señorita Aguirre, adelante. Para las exposiciones, ¿sigue en pie los 15 minutos para demorarnos exponiendo o nos Sí, podemos yo ampliar? creo que con 15 minutos está bien, porque tienen 4 minutos para hacer también la exposición del video, casi son 20. Ya, Y gracias. lo importante es de que desde ahora hasta el día viernes sus compañeros tengan la exposición en la cabeza antes de ingresar. Lo que va a hacer es solamente ahí impresionar al profesor nomás, porque ya los compañeros para ingresar a clases ya tienen la exposición en la cabeza. ¿Estamos? Solamente es impresionar al profesor ese día porque los compañeros ya no van a quedar impresionados, sino nos van a impresionar con los conocimientos que tiene sobre globalización, para que les defiendan a ustedes. ¿Sí? ¿Está bien, señorita Aguirre? Yo creo que con 15 minutos para impresionarle al profesor es suficiente. Porque ya tienen Ya. para impresionarle a sus compañeros todos estos días, de aquí hasta el viernes. Ok, suerte más bien. Listo. Gracias, adiós. Luego, profe, pase bien. Ya una buena noche, Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.